Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre la historia del Partido Independentista Puertorriqueño con su presidente ejecutivo, el licenciado Fernando Martín García. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y me acompañas una vez más la compañera Adriana Gutiérrez Colón. Saludos a todo el mundo otra vez. En el episodio de hoy queríamos hacer un episodio desde hace tiempo sobre la historia del Partido Independentista Puertorriqueño, ¿no? Una institución que lleva ya más de 70 años abogando por la independencia de Puerto Rico. Y para ello está con nosotros el presidente ejecutivo del PIB, una persona que fue senador en 2 ocasiones, del 88 al 92 y del 2000 al 2004, abogado, profesor, ha sido candidato a la alcaldía de San Juan y a la gobernación, desobediente civil y autor de varios libros, entre ellos La Tierra Prometida, que es un libro precisamente de los primeros 50 años del Partido Independentista Puertorriqueño, y nos referimos por supuesto al licenciado Fernando Martín García, a quien le damos una bienvenida cordial. Muchísimas gracias y muchos saludos a ustedes y a los amigos que nos escuchan. Bueno, me parece apropiado comenzar este episodio hablando, ¿verdad?, que vamos a hablar sobre la historia un poco del Partido Independentista Puertorriqueño, comenzando a hablar del contexto que empecemos por la década de los 40, que estaba sucediendo en Puerto Rico con el Plan Chardón, Manos a la Obra, Tocqueville, Nuevo Trato de Roosevelt, la emergencia del Partido Popular Democrático y la figura de Luis Muñoz Marín, entre otras cosas. Bueno, ahí te ha dado un menú que es complejo, ¿verdad? Pero sin pretensión de cubrirlo todo. Es importante que se tenga ese contexto porque el PIB se explica en su particularidad precisamente pues a partir de la coyuntura en que se crea, que es una coyuntura que lo marca institucionalmente de una manera especial. En Puerto Rico el independentismo durante la década del 30, para no ir más atrás, se concentraba fundamentalmente su gran mayoría numérica en el Partido Liberal. El Partido Liberal que se había constituido en 1932 realmente recomponiendo o intentando recomponer lo que había sido el Partido Unión, formado a principios de siglo y que había albergado la mayor parte del independentismo puertorriqueño, y en ese Partido Unión naturalmente pues José de Diego había sido el gran adalid del independentismo. El Partido Unión coexistió hacia la década del 20 con la aparición de un pequeño partido nacionalista puertorriqueño, de personas que venían del Partido Unión y que realmente se disgustaron con la política de alianzas que el Partido Unión empezó a experimentar en la década del 20, que ahí es que vemos cuando se forma el germen de lo que luego fue la coalición, cuando los republicanos hacen un intento de unirse con el emergente Partido Socialista, otro sector de ese republicanismo más conservador entra en alianza con el Partido Unión, y eso le crea un gran malestar a algunos independentistas del Partido Unión, que se van y forman aparte en 1923 o 24 el Partido Nacionalista Puertorriqueño. Pero les recuerdo, para propósito del récord, que tan independentista se concebía a sí mismo el Partido Unión, porque el independentismo era mayoría en el Partido Unión, por lo menos desde la segunda década del siglo, que Albizu, cuando llega de Estados Unidos de estudiar, cuando todavía no existe Partido Nacionalista, Albizu llegó a aspirar a una candidatura por el Partido Unión, pero se forma ese Partido Nacionalista que lo fundan un grupo de puertorriqueños muy distinguidos, independentistas muy conocidos, pero era un partido que todavía estaba muy lejos de ser lo que en su momento se convirtió el Partido Nacionalista, luego bajo el liderato de Albizu. Pero coexiste, por lo tanto, en la década del 20 ese Partido Nacionalista incipiente, muy formal todavía,
con un programa político muy limitado, coexiste con el Partido Unión, que estaba en ese momento como parte de la alianza. En el 32, la alianza se rompe, los republicanos se recomponen y se alían con los socialistas. Y rarísimo esa alianza porque... Sí, pues, ¿no? Tenían en común que eran ambos estadistas, Claro, ambos proamericanos, porque el socialismo en Puerto Rico fue un fenómeno anexionista. Bajo Santiago Iglesias, Santiago Iglesias, bajo la concepción de que la plenitud de derechos estaba en la participación en Estados Unidos y tenían una posición anticolonial, pero en muchas otras cosas no dejaban de ser un partido de ley y orden. Y hicieron un matrimonio de intereses con ese republicanismo, con el republicanismo más moderno. Curiosamente, el republicanismo más conservador se sentía más cómodo con la tradición del Partido Unión de Puerto Rico. Pero en todo caso, en el 32, al recomponerse el republicanismo, al colapsar la alianza, queda solo el partido, lo que había sido originalmente el Partido Unión, que ya no tiene derecho legal a usar el nombre. Por eso el nombre se lo lleva la Unión Republicana del 32. Pero el verdadero Partido Unión, lo que quedaba, se constituye entonces, a falta de buscar otro nombre, se constituye como Partido Liberal. Y era un partido que abierta y formalmente aspiraba a la independencia sin las ambigüedades de la década del 20. Y ya claro, el Partido Nacionalista había empezado a llegar a su mayoría de edad. Ya Albizu Campos lo presidía, Albizu había hecho ya su gran gira por la América Latina, incluso comparece electoralmente a las elecciones del 32, en que Albizu comparece como candidato a senador por acumulación. Esas elecciones de 1932 que resultan un fracaso para el Partido Nacionalista, porque realmente el grueso del independentismo estaba representado por un partido liberal que no negaba su afinidad con el independentismo, y no solamente su afinidad, su proyección programática. Y era el principal partido en la década del 30, se podría decir, el Partido Liberal. Sí, sin duda. Individualmente era más grande que tanto socialistas como republicanos, y solamente venía en segundo lugar cuando sumaba juntos a republicanos y socialistas. Así que la elección del 32 la gana el Partido Liberal. En esa elección Muñoz Marín es electo senador por el Partido Liberal, y en ese momento Muñoz abiertamente independentista, y ese Partido Liberal componía la mayor parte del independentismo de la época. El Partido Nacionalista fue creciendo durante la década del 30, y tanto creció que acabó desatándose contra el Partido Nacionalista una campaña represiva violenta por parte del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos, que acaba con el descabezamiento y el encarcelamiento del liderato independentista del Partido Nacionalista. A todo esto, el Partido Liberal entra en crisis luego de su derrota, de cara a las elecciones del 36. Se propone en Estados Unidos el famoso proyecto Tidings, que tenía como verdadero objetivo el crear un paradigma de la independencia a la cual los puertorriqueños le cogieran miedo, porque era una independencia fundamentalmente sin transición, y la implicación era que si, con el proyecto Tidings radicado, de que si las elecciones del 32 la ganaba el Partido Liberal, eso de alguna manera significaba que los puertorriqueños estaban votando por la independencia, y por una independencia que en aquellos momentos era como saltar de un octavo piso sin paracaídas, francamente. Eso causa una división interna en el Partido Liberal, entre una vieja guardia dirigida todavía por don Antonio Barceló, el abuelo de Carlos Romero Barceló, y Muñoz Marín, que era el líder joven emergente, que ya había hecho muy buenas migas y excelentes relaciones con el liderato joven del Nuevo Trato de Franklin Roosevelt, que Muñoz había cultivado muy estrechamente durante esos 4 años. En el 36 ocurre el famoso episodio donde 2 nacionalistas atacan al coronel Riggs, el coronel de la policía, que era un ahijado político de Tidings,
por cierto, lo atacan en represalia por ataques de la policía a otros nacionalistas. Como resultado de ese ataque, matan a Riggs. Ahí la policía captura a los dos nacionalistas, los lleva al cuartel en la calle Fortaleza y allí mismo, amarrados, los matan a mansalva. Eso desata en Puerto Rico, te podrás imaginar, una gran controversia, un gran tema, la muerte del coronel de la policía a manos de un nacionalista, luego la violencia policíaca. Y eso genera una crisis en que el liderato del partido, el liderato en Estados Unidos del Nuevo Trato, le pide a Muñoz que condene la muerte de Riggs. Muñoz no se atrevía a censurar solamente la muerte de Riggs y sin decir nada de los nacionalistas, porque pensaba que perdía fundamento en Puerto Rico, perdía apoyo. Así que Muñoz acabó en una posición ambigua, acabó excusándose por la muerte de Riggs en los Estados Unidos, donde no mencionó lo de los nacionalistas, pero aquí tuvo que condenar ambas cosas. El resultado neto es que Muñoz en el 36 queda fuera del Partido Liberal. Muñoz aboga por la abstención electoral en la elección del 36. Van a las elecciones del 36 porque Muñoz alegaba que no se podía ir a esa elección porque comparecer significaba participar en un plebiscito que de cualquier manera se perdía, porque si el Partido Liberal ganaba lo confrontaban con una independencia que representaba hambruna, y si perdía, que era lo más probable, parecería como si se hubiera rechazado la independencia. Detrás de eso, naturalmente, había problemas de liderato y de aspiraciones de liderato, conflictos entre él y Barceló, pero el resultado de esto es que Muñoz no participa en la elección y luego de la elección se queda solo. Se queda solo porque los liberales, muchos le echan la culpa de la derrota, porque ganó la coalición en el 36. En Estados Unidos sus amigos del Nuevo Trato le dan la espalda. Y Muñoz se queda solo, y ahí Muñoz funda un movimiento que se llamaba Acción Social Independentista, que resultó ser la semilla de lo que luego fue el Partido Popular. Y que cuando se funda como un partido, naturalmente, que iba a tratar de lograr para Puerto Rico la independencia con un programa de transición y de condiciones económicas que hiciera de la independencia un proyecto posible para Puerto Rico y un proyecto que fuera atractivo para los puertorriqueños que le tenían ya desde entonces, por razones evidentes, miedo, temor, incertidumbre al tema de la independencia. En ese momento, según se van acercando las elecciones del 40, el Partido Popular va haciendo un giro hacia tratar de posponer la discusión del tema del estatus por razones que me parecen a mí bastante obvias. Estados Unidos estaba a punto de entrar en la guerra, que había empezado en el 39. Ciertamente la decisión de alguna manera aplazar el tema de la independencia hacía mucho sentido desde el punto de vista político tradicional, porque confrontar a los Estados Unidos en un momento donde estaba a punto de entrar en una guerra mundial contra el fascismo parecía ser un asunto de timing, en el mejor de los casos bastante peligroso. Así es que Muñoz se esconde detrás de eso para decir que eso se va a resolver, el tema del estatus, después que pase la guerra. Y se presentan como candidatos en el 40, y en el 40 el Partido Popular navega con una extraordinaria suerte. Sí, se puede pegar un poquito el micrófono. Sí, y navega con una extraordinaria suerte. Suerte porque a Muñoz se le murieron los contrincantes en las elecciones del 40. El Santiago Iglesias Pantín, que era un líder histórico de un arraigo en las masas obreras extraordinario, era colíder de la coalición, se muere en 1939. Don Antonio Barceló, que era el líder histórico sucesor de Muñoz Rivera en el Partido Unión, es decir, en el Partido Liberal, que tenía un arraigo entre las masas muy fuerte, que difícilmente hubieran votado por Muñoz mientras estuviera vivo don Antonio, pues don Antonio también convenientemente se muere en 1939. Para colmo de cuentos, Martínez Nadal, el dirigente del Partido Republicano, no se murió, pero ya estaba en un hospital con cáncer y desahuciado cuando las elecciones de 1940. Y aún con esas condiciones, el Partido Popular, pero espérate, para colmo de cuento, entonces, tras esos 3 golpes, el partido, la oposición se divide y se crea una cosa que se llama el tripartismo, que estaba compuesto
por una facción del Partido Republicano dirigida por Miguel Ángel García Méndez, una facción del Partido Republicano, socialista, dirigida por Prudencio Rivera Martínez, que tenía peleas internas, con lo que quedaba ahora de un partido liberal vaciado en manos del sector más estadista, forman una cosa que se llama el tripartismo. Aquí se le llamaba la colchoneta. La colchoneta. Y el tripartismo sacó un montón de votos suficientes para negarle el triunfo en la Cámara al Partido Popular, porque claro, a quien ellos le quitaban votos era a los republicanos, por un lado, y a los liberales, a los socialistas por el otro. Aún así, el partido que más votos sacó en la elección del 40 fue la coalición, por eso ganaron la comisaría residente, que Bolívar Pagán fue el comisionado residente en el 40. Ganan además la Cámara, aunque en la Cámara resultan electos 3 tripartitas. Y en el Senado, por razones de albur histórico, acaba ganando por un voto el Partido Popular. Yo siempre me siento con cierta responsabilidad personal, familiar por eso, porque mi abuelo, que había sido senador por el partido, por la coalición desde el 32 hasta el 40, fue candidato en el 40, pero en el 40, como era hermano de Miguel Ángel García Méndez, en lealtad a su hermano, en vez de correr por la coalición, corre por el tripartismo y le lleva suficientes votos al candidato de la coalición en el distrito de Aguadilla como para que ese distrito lo gane entonces el Partido Popular. Si mi abuelo no hubiera corrido por el tripartismo, si mi abuelo se hubiera sabrá Dios cuál sería la historia. Si se hubiera ido para su casa o hubiera corrido por la coalición, el Senado lo hubiese ganado la coalición. Y la Cámara, otra vez repito, no hubo partido que prevaleció, pero quedaron 3 tripartitas en el aire, que eventualmente se pasaron al Partido Popular, que había ganado el Senado. Eso a los populares le coincide con la llegada del nombramiento de Towell, por primera vez un gobernador americano inteligente, capaz, progresista, visionario, disciplinado, culto, respetuoso y capaz. Y la lluvia de dinero que supuso la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico, la gente no lo sabe, pero en el año 1944, para usar un ejemplo, el total de los ingresos a Puerto Rico en virtud de la devolución de los arbitrios del ron, porque durante la guerra en Estados Unidos la industria del alcohol se quedó sin materia prima y se empezó a vender ron en Estados Unidos en cantidades industriales. Los ingresos al gobierno de Puerto Rico por los dineros de devolución del ron en el 44 fueron el equivalente a 3 veces el presupuesto total de 1940. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Puerto Rico tenía dinero en los bancos porque no tenía cómo gastarlo. Eso ya después se acabó, 46, 47, 48, eso fue haciendo así, los ingresos del ron. Pero en el momento de acabar la guerra, el gobierno de Puerto Rico estaba totalmente lleno de dinero que no tenía cómo ni sabía cómo gastar. Lo cual quiere decir que cualquier gobierno que hubiera llegado a Puerto Rico en el poder en el 40 estaba en las papas. Hubiera tenido dinero a manos llenas, más la buena administración de Towell, claro, hubiera significado que de cara a las elecciones del 44 estaba en buenas condiciones. Bueno, pero para volver al cuento original, los independentistas en la década del 30, algunos habían pasado directo del Partido Liberal al Partido Popular. Otros habían ingresado al Partido Nacionalista y la Juventud, como Gilberto Concepción de Gracia, que siendo jovencito ingresó a la Juventud del Partido Nacionalista en la década del 30, cuando el gobierno federal encausa a Albizu, se convierte en su abogado. Y cuando se ganan las elecciones del 40, ese independentismo estaba dentro del Partido Popular, contento, se sentía victorioso. La agenda era una agenda de descolonización, el asunto del tiempo era flexible, estaba además pasando por un momento en la guerra, un momento muy difícil, ya a partir del 41, cuando Estados Unidos entra formalmente en la guerra, y un momento muy difícil que tiene que haber afectado la visión de la gente sobre el futuro. Porque nosotros que estamos aquí sentados sabemos cómo acabó la Segunda Guerra Mundial, pero en el 41 nadie sabía cómo iba a acabar. Así que, por lo tanto, los cálculos de la gente de qué va a pasar y por qué camino va esto no eran los mismos de entonces que los que uno puede calcular ahora.
Pero tan pronto empieza el gobierno del Partido Popular, algunos independentistas dentro del Partido Popular empiezan a preocuparse de que vienen señales del liderato del Partido Popular que como que están muy contentos gobernando. Como que se olvidaron del tema de la... Como que el tema de la independencia... Estaba como pasando que, un segundo plano. Sí, como que estaba pasando. Y es verdad que había cierto argumento de hasta que se acabe la guerra, pero había algunos que mostraron cierta preocupación y tomaron la decisión de crear en Puerto Rico una cosa que se llama el Congreso de Independencia, que era una manera de crear un grupo de presión que les recalcara, que les recordara a Muñoz Marín y al liderato del Partido Popular que esto no confundieran lo accesorio con lo principal, que aquí el propósito era la descolonización y la independencia. Ya en el 43, por ejemplo, Roosevelt convoca una comisión para estudiar la reforma del estatus de Puerto Rico y era evidente que el próximo paso que Roosevelt tenía en mente era algo camino a un gobernador electivo. O sea, como que ya se iba cocinando. Bueno, tan es así que Muñoz, ya entonces presidente del Senado en el 43, cuando la invitación original a la comisión de reforma del 43, el instinto de Muñoz, muy correcto, fue decir, no, yo en eso yo no participo. Y el argumento de Muñoz era, si participamos en eso, nos dan la gobernación electiva y es la última reforma que nos van a dar en 50 años. O sea, que no podemos ceder a ofertas de mediano plazo, vamos a esperar que se acabe la guerra. Pero nada, según el tema de la guerra fue progresando y el Partido Popular se fue empezando a acercar a las elecciones de 1944, pues entonces la preocupación empezó a ser una preocupación más bien política, el afán de ganar las elecciones ya no por un chispitito como había pasado en el 40, sino de ganarlas limpiamente. En mayo creo que ya Muñoz empezó a olfatear que el próximo paso iba a ser realmente el paso de la gobernación electiva, y en Puerto Rico incluso se vino a aprobar, ya fue en el año 45, legislación para que hubiera un plebiscito, que se aprobó la legislación en Puerto Rico frente a estadidad e independencia y una cosa que se llamaba dominion, un estado de dominio parecido a los dominios británicos, y que vale la pena estudiarlo porque cuando uno lo lee se da cuenta que los llamados creyentes en la libre asociación no se han inventado nada, que ahí estaba casi todo pensado y anticipado con mucha inteligencia, lo que podía ser un estatus intermedio soberano. Pero de todas maneras, cuando esa ley se aprueba en Puerto Rico, que todo es la veta, la legislatura de Puerto Rico la aprueba por encima del veto para hacer un plebiscito en Puerto Rico. Y Togwell, entonces el presidente de Estados Unidos la veta por encima de la aprobación de la legislatura de Puerto Rico. Y da un mensaje, Truman, un mensaje muy claro, esto en el 45. Y el mensaje de Truman es el siguiente: mire, señores, yo no voy a firmar esa legislación, la voy a vetar por lo siguiente. Porque yo no puedo engañar al pueblo de Puerto Rico dejando pasar frente a mí una legislación donde se le ofrece al pueblo de Puerto Rico asuntos que yo sé que el Congreso no está en plan de conceder. En este momento el Congreso no está en plan de conceder la independencia, el Congreso no está en plan de conceder la estadidad. En todo caso, lo que sería posible es alguna reforma al estatus actual. O sea, y dicho todo lo que estoy diciendo, dicho de esa manera en un documento, no estoy estoy parafraseando, pero eso es lo que dijo con toda claridad. El Congreso no está dispuesto y yo no voy a engañar al pueblo de Puerto Rico, a hacerlos pasar por una votación que va a ser un simulacro, porque en el fondo cuando se llega al Congreso, y esa es mi responsabilidad. Bueno, Muñoz toma eso, presumo que como malas noticias, pero disimuló bastante porque lo cogió con bastante tranquilidad. Claro, acababa de tener un triunfo político arrollador. La guerra ya se veía que estaba en sus últimos días, el país se había fortalecido económicamente en esos años de la guerra, ya él olía el estar sentado en Fortaleza, y yo no le quiero quitar que pudiera él pensar que con el tiempo las cosas retomarían su rumbo, pero ya estaba bastante convencido, entre otras cosas por Togwell y por gente que Togwell influenció cercanos a Muñoz, de que era mejor mantenerse pegados a los americanos por lo menos por algún tiempo. Aunque las circunstancias humillantes de lo que ocurrió en el 50 todavía no estaban enteramente claras en el 45-50. Bueno,
Pues después de la elección del 44 se forma un segundo Congreso Pro Independencia. Que preside don Gilberto Concepción de Gracia. A ese segundo Congreso, una vez que se constituye, invitan a don Gilberto Concepción de Gracia, que había sido abogado de Albizu, que no era popular. Lo invitan para que lo presida de un independentismo ya que no era meramente que olfateaban o que se preocupaban o que pensaban, sino que ya habían visto que en el 44 Muñoz renovó el planteamiento de que el estatus no estaba en issue y lo renovó con un lenguaje donde era evidente que ya la palabra y de aquí vamos para la independencia o de la independencia hasta la vuelta de la esquina, ya ese lenguaje no volvió a aparecer. Aunque todavía no había llegado el famoso artículo de nuevos caminos hacia viejos objetivos, ya era evidente que el enfriamiento con el tema de la independencia era muy grande. Y ahí es que hace el planteamiento histórico de que es incongruente ser independentista. Bueno, en ese momento, fíjate lo que pasa. El Partido Popular aprueba en una asamblea una resolución que declara incompatible ser miembro del Congreso Pro Independencia y ser miembro del Partido Popular. Fíjate, no dice que declara incompatible ser independentista con ser miembro del Partido Popular, sino ser miembro del Congreso. ¿Por qué? Porque Muñoz veía, y digo yo con mucha razón, en ese Congreso Pro Independencia el germen de un partido. Porque claro, y además como él ya estaba convencido, porque él sabía que él no iba en ese momento para la independencia, sabía por lo tanto que el momento de choque iba a ser inevitable. Así que esa declaración de incompatibilidad es hecha con el propósito de acabar con el Congreso como un grupo de presión, no de votar a los independentistas del Partido Popular, era diciéndoles decídanse, o se quedan con el Congreso, que va camino a ser un partido y que se ha vuelto una cosa antipopular, o se quedan acá. Pero el independentismo seguía teniendo una presencia importantísima dentro del Partido Popular, como cuestión de hecho. Los promotores inmediatos de la declaración de incompatibilidad son el doctor Susoni, que luego fue candidato a gobernador en el 48, y Vicente Egel Polanco, independentistas conocidos, pero que tenían el convencimiento de que tenían esperanza de que Muñoz, porque Muñoz se los había dicho, de que en el 48 el Partido Popular iba a ir a las elecciones con una plataforma exigiendo el plebiscito que Truman no les había dado. Así es que no es la gente como Susoni y la gente como Vicente Egel, que se va uno primero y otro después del Partido Popular, estaban en ese momento del lado de Muñoz, pero es porque estaban convencidos de que Muñoz tenía la teoría de cómo iban a llegar y que los del Congreso por Independencia lo que estaban era actuando prematuramente. Bueno, pero ahí había dos visiones, unos que ya habían perdido toda la fe en Muñoz y otros que todavía la conservaban. Y en ese tiempo te quiero decir que, por ejemplo, don Francisco Susoni era el presidente de la Cámara de Representantes. Y en eso, pues, el grupo que constituyó el segundo Congreso, que ya naturalmente era un grupo más limitado que aquel primer Congreso del 40, porque ya la línea se veía creciendo, pues de ahí es que emerge la determinación de hacer un partido político, visto el caso de que Muñoz va por otra dirección, y no hay nada más que ver esa carta de Muñoz famosa, de nuevos caminos hacia viejos objetivos, para ver cómo Muñoz estaba dándole la espalda de manera clara a la independencia. Y entonces el PIB, por lo tanto, se lanza a su inscripción en 1948, convencido de que Muñoz le ha dado la espalda a la independencia, Muñoz ha perdido total credibilidad con ese sector. Y claro, lo hacen, entre otras cosas, movidos, no solamente porque están convencidos de que la independencia hay que defenderla y representarla, sino porque creen que dentro del Partido Popular, de la misma manera que ellos repudian esa, entre comillas, traición o traición sin las comillas, de Muñoz, que tiene que haber otros que piensan de la misma manera. Y claro, se le hace la vida imposible a los fundadores del PIB en esa campaña de inscripción del 48, que eran unas campañas terribles. En aquella época las papeletas de inscripción había que firmarlas frente a un juez.
lo cual quería decir que si y los jueces se le escondían. Y entonces había que llevar a una gente, traerlos al tribunal para que vinieran a firmar. Y entonces, pues, la intimidación, bueno, era pues, un momento, porque ahí el Partido Popular, Muñoz fue una persona siempre un poco histérica en sus temores. Por ejemplo, yo recuerdo siempre que Muñoz, especialmente en los últimos años, yo no lo conocí en esa primera época, yo apenas había nacido, pero lo recuerdo todavía en la década del 60, cuando tuve oportunidad de conocerlo, que a Muñoz en los días de elecciones y eso le daban urticaria. Y es que era, se manifestaba físicamente, y Muñoz estaba convencido en el 47 de que el PIB iba a sacar 200,000 votos. O sea, como en el 60 creía que el PAC iba a convertirse en el segundo partido de Puerto Rico. O sea, él tenía un temor, él sobreestimaba el potencial y además como se acostumbró a pensar en términos de copos, ya no era meramente cuestión de ganar, es que había que ganar con copos. Y en ese momento, por lo tanto, se le hizo al PIB brutalmente difícil, y a pesar de eso, claro, el PIB tuvo un resultado electoral relativamente bueno, sacó cerca del 10% de los votos en las elecciones de 1948. Y eso fue una gesta, pero claro, evidentemente la mayoría de los independentistas dentro del Partido Popular se quedaron en el Partido Popular. Y repito lo que dije ahorita, nosotros ahora sabemos lo que pasó de allá para acá, pero en el año 46, 47, 48 había mucha gente que podía tener sus dudas. Ahora sabemos claramente, pero había mucha gente que tenía sus dudas. Y lo decían, o incluso discrepaban de Muñoz, pero pensaban que cuando llegaran al poder en Estados Unidos, no sé quién, no sé cuánto, que cuando tal cosa pasara, o sea, todo el mundo tenía su argumento. Además que cuando tú salías a la calle en Puerto Rico en esa época y luego después en la década del 50, habían cosas positivas ocurriendo, se estaban abriendo fábricas, estaban abriendo escuelas donde no había camino, había camino donde había un camino viejo, se embreaba, o sea que había una sensación de que las cosas se estaban moviendo, y por lo tanto se le hacía fácil a la gente creer lo que quería creer, y Muñoz en eso pues fue muy hábil. Luego vino la invención del Estado Libre Asociado y la creación de toda esa mitología de la creación de un nuevo Estado, de un punto intermedio, de una nueva dimensión del federalismo. Y los americanos muy diferentes con Muñoz, que lo proyectaban, ¿no? Y lo proyectaban en la América Latina como un gran jefe de Estado, y lo llevaban y lo traían, y todo eso ayudó a crear en los puertorriqueños por una sensación de que aquí en efecto había pasado algo, y que en todo caso ese algo era un proceso que no había terminado, y que por lo tanto si tú eras independentista, pues como el Estado Libre Asociado no cierra puertas. Y todo eso se cultivó mucho y muy eficazmente. Y licenciado, dos asuntos sobre el PIB, como usted está diciendo, se crea en un momento crucial en la historia moderna de Puerto Rico, justo poco antes de la invención del ELA y de la aprobación de la Ley 600. Dos preguntas sobre eso. Primero, ¿qué postura tomó el PIB en torno a al llamado de insurrección del Partido Nacionalista, y cómo era esa relación entre nacionalistas y pipiolos? Y también que por favor nos hable un poco de qué postura tomó el PIB ante la Ley 600 y esos cambios que supuestamente venían por ahí a democratizar el sistema puertorriqueño, desde su punto de vista. Cuando Albizu vuelve de la cárcel a Puerto Rico en el 47, 48, cuando Albizu vuelve, en términos de su discurso, Albizu retoma el discurso donde lo había dejado antes de ir preso en los 30. Entonces, si tú lees un discurso de Albizu en el 48 y lo comparas con los últimos discursos de Albizu en el 35-36, no vas a notar gran diferencia. Sí, claro, ataques al gobierno colonial nuevo, etcétera, etcétera, pero Albizu, el tema de la participación electoral para Albizu quedó enterrado. Y quedó únicamente la visión de resistencia insurreccional. Eso es lo que estaba presente en la mente de Albizu.
El PIP era un partido muy conscientemente dedicado a la lucha cívica que incluía, no tenía que serlo necesariamente, pero que incluía la dimensión electoral. Y a eso respondía, yo creo que varias cosas. Primero, que la gente que fundó el PIP no veía contradicción entre el logro de la independencia y la participación electoral. Al contrario, veía el tema electoral como un tema que podía ayudar, presionar, servir de estructura organizativa, y que pensaba además que la alternativa insurreccional era una alternativa que llevaba a un desgaste que no conducía a ningún sitio. Y yo creo, y eso es una opinión, yo creo que esa visión tiene mucho que ver de examinar lo que le pasó al nacionalismo en los años esos del presidio del liderato independentista, que la idea de que si eso volvía a pasar, pues volverían a ser 10 o 15 años de un liderato encarcelado. Nadie pensaba que aquí había ni remotamente condiciones para poder triunfar insurreccionalmente. El interés de los americanos en Puerto Rico en todo caso se había intensificado después de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida porque la Segunda Guerra Mundial había sido seguida por el comienzo de la Guerra Fría y un renovado interés estratégico y ideológico de los Estados Unidos en su posición en el Caribe. Así que esa tensión que había entre la línea electoral llamada cívica del Partido Independentista y la línea insurreccional del Partido Nacionalista era una tensión que estaba ahí. Siempre hubo un gran respeto, pero eran visiones, me parece a mí, casi por definición, en aquel momento incompatibles. Pero y si uno, por ejemplo, lee la Declaración de Aguadilla, después de la insurrección del 50, uno puede casi inferir dónde es que están los criterios de oposición. Claro, un gran respeto, pero... ¿Qué postulaba la Declaración de Aguadilla? Si puedes decirme rápidamente. La Declaración de Aguadilla la emite un Consejo General que el PIB convoca justo después que se conocen los hechos de la insurrección nacionalista del 50. ¿Por qué Aguadilla? Yo no sé por qué razón, si es que había programado ya para ese momento una asamblea en Aguadilla de algo del PIB. No, yo no recuerdo pero tengo la impresión que sí, tengo la impresión de que había algo programado para Aguadilla cuando ocurre la insurrección. El próximo momento hábil donde estaban todos juntos fue allí. Y se hace esa declaración donde muy dura con el gobierno de Puerto Rico, muy dura con el gobierno de los Estados Unidos, manifiesta el respeto a los que están rindiendo la vida por la independencia de Puerto Rico. Pero a su vez la afirmación de la vía pacífica y la cívica afirmación de las partido. Diferencias, y dejando claro que esto todo, después de todo, responde a la provocación de los Estados Unidos, porque es que no se olviden de que la insurrección del 50 tiene como telón de fondo el intento de parte del Partido Nacionalista de dramatizar de una manera contundente el repudio a lo que veían como la imposición, con toda razón, de este nuevo aparato y embeleco colonial que se llamaba Estados Unidos Asociados. Entonces era una manera desesperada de decirle al mundo: aquí hay oposición a eso, aquí hay quien no quiere eso, pero no solamente quien no lo quiere, hay quien no lo quiere hasta el punto que está dispuesto a ir a las armas. Lo mismo, por ejemplo, que el ataque a Naciones Unidas en el 54 de doña Lolita y los otros compañeros, como una manera de una protesta desesperada por sacar a Puerto Rico de la lista de los países. Pero era una política que en eso se parece un poco a la tradición anarquista, únicamente en esto, en que es la política del gesto. Es un
gesto valiente, es un gesto dramático porque supone jugarse la vida. Y estoy aquí leyendo su libro sobre la declaración de Aguadilla, que cuando yo tuve la oportunidad de leer esto por primera vez, un poco me enorgulleció mucho porque dice, ¿verdad?, lo que usted acaba de decir, y textualmente dice en una parte que el PIB, que es por quien se está hablando, expresa el más profundo respeto del PIB hacia los compatriotas que han ofrendado y están ofrendando sus vidas por la causa de la independencia de Puerto Rico, cierro la cita, y que también responsabiliza claramente a los Estados Unidos ¿verdad?, por ser la causa última y los promotores de la subordinación colonial de Puerto Rico. O sea que ciertamente uno puede entender las diferentes estrategias y las diferencias quizás en algún sentido ideológicas si las hubiera, pero siempre hubo un respeto a tal punto que quien es el representante legal de Albizu Campos es don Gilberto Concepción de Gracia. Respeto mutuo. Sí, claro, lo que no se podía decir en esa declaración, pero que es evidente, es que en el PIB creían que esa acción, con todo lo digna de respeto que fuera y con todo lo que fuera responsabilidad por parte de Estados Unidos, que por ese camino no se iba a ningún sitio. ¿Está abierta, pregunto yo retóricamente, está abierta la disputa de si tenía razón don Gilberto o tenía razón Albizu en el 50? Bueno, pues las preguntas sobre escenarios alternos en la historia pues son muy difíciles de contestar. Y hay otras preguntas que podemos hacer, pero no nos vamos a adelantar por eso, sobre esas. Bueno, pues ciertamente Albizu, si estuviera vivo, diría: yo tenía razón, porque fíjate cómo Gilberto, con sus buenas intenciones, electoralmente no llegó a ningún sitio. O podría don Gilberto, si estuviera vivo, rememorar, bueno, a nosotros el camino se ha hecho más largo de lo que pensábamos en aquel momento, pero la realidad del caso es que la lucha por la vía de la insurrección estaba condenada a la represión, al encarcelamiento y a la marginación del independentismo. O sea que ese es un debate que no digo yo que no deba explorarse, pero consciente de las limitaciones que tiene, porque no tenemos realmente manera de resolverlo. La realidad, sin embargo, fue la siguiente. Esos hechos provocan una escalada represiva contra el independentismo que le cayó al PIB también, porque ahí todo el mundo cogió el golpe. Sin embargo, curiosamente, en esas elecciones de 1952, que fueron las posteriores a eso, el PIB saca 20% de los votos. El segundo partido más poderoso detrás del PPD. Hay mucha gente que dice: no, eso lo que indica es que los hechos insurreccionales no tienen el factor de espantar electoralmente a nadie. Y hay otros que dicen: no, la razón principal del aumento de votos del PIB entre el 48 y el 52 no tiene necesariamente que ver con el tema de la insurrección, con lo que tiene que ver es con el colapso de la oposición republicana y socialista, que para 1952 llegan a su punto más bajo. Y la evidencia anecdótica que yo tengo, por ejemplo, recuerdo un compañero de la vieja guardia del partido, de Cataño, que me decía que él recuerda que en 1952, en el comité de Cataño del PIB, la mitad de la gente era republicana. Es decir, gente que se había decepcionado con la participación de su liderato en la Convención Constituyente, a que el PIB se había negado. Ahí esa era mi segunda posición. Porque el PIB sí fue a la votación inicial de Ley 600, sí o no. A eso el PIB va a repudiar la Ley 600. Pero una vez que la Ley 600 se aprueba y el próximo paso, por lo tanto, es elegir a la convención, a la asamblea, a la convención constituyente, ya ahí el PIB decide no participar. Un gran acierto histórico, visto ahora, y cuando uno ve que, y usted me corrige, los anexionistas fueron, ¿no? Sí, los socialistas fueron, sí, por supuesto el Partido Popular fue, y
Y sin embargo, el partido independentista del saque rechazó esto. Y una de las consecuencias de eso es que la actitud denunciante del PIB frente al fenómeno de la constituyente, vis a vis la participación cómplice de los socialistas y de los republicanos, tuvo como una de sus consecuencias que cuando llegaron las elecciones del 52, un montón de puertorriqueños que no eran independentistas, pero que veían al PIB como el líder de la oposición, el que se había metido en el cuadrilátero con los populares a pelear por el tema de la constituyente, y resultó entonces que esa gente votaron por el PIB en el 52 en un voto de protesta contra los populares. Y la mejor prueba es que en el 56, cuando se recompone el movimiento anexionista bajo el liderato de Miguel Ángel García Méndez, el PIB entonces vuelve en el 56 a los votos que había sacado en el 48. Así que fue un fenómeno de un ciclo que tuvo su comienzo y tuvo su final. Y adelantándonos un poco a la década de los 60 y la Revolución Cubana, queremos saber qué efecto usted cree que tuvo la Revolución Cubana en el movimiento independentista en Puerto Rico. Mira, yo creo que la Revolución Cubana tuvo un efecto muy positivo, junto con otro montón de factores, en la generación que emergía entonces. Porque, en primer lugar, la Revolución Cubana tenía mucho de David y Goliat, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que un movimiento libertador, nacionalista, revolucionario, iba a poder vencer frente a 90 millas de los americanos y lograr imponerse? Olvídate tú ahora de si el gobierno, todas las cosas que hizo las hizo bien o no hizo algunas bien y otras mal, y de cuál es la preferencia de uno por cómo debe organizarse la sociedad. Poniendo todo eso a un lado, el hecho del gran triunfo del movimiento revolucionario cubano fue en Puerto Rico. Los jóvenes, la generación joven, la mía y la que fue antes de la mía, tuvimos ahí una sensación vicaria de triunfo espectacular, porque nosotros de los americanos lo que habíamos cogido era golpe, electoralmente, por la vía insurreccional, también golpe, y por lo tanto el que alguien tuviera una gran victoria contra el imperialismo americano, pues también era como la puerta de las posibilidades. Era, si eso es posible, pues pudiera ser posible así. Y eso inició esa época de los 60 en Puerto Rico, donde también contribuyó a la creación de ese optimismo y de ese ánimo entre la juventud independentista en Puerto Rico. Curiosamente, el ejemplo de la lucha de la juventud americana contra la guerra de Vietnam. Porque de momento, para la generación mía y para la anterior a la mía, ver en la televisión a miles y miles y miles de estudiantes americanos marchando contra su gobierno en apoyo al movimiento vietnamita o por lo que fuera, pero con ese aire revolucionario, eso creó una cultura de juventud, una cultura de la juventud de la época, de rebeldía, de confrontación, donde todo parecía ser posible. Bueno, había quienes pensaban hasta que la posibilidad de un triunfo de la Unión Soviética estaba en el mundo de lo posible. Esa generación mía de los 60 era una sensación de que todo es posible. Era todo menos estancamiento. Entonces, la idea, por ejemplo, de que dentro de ese gran caldo de cultivo que se estaba dando en el mundo, que el tema de Puerto Rico se engarzara con todo eso, era una cosa que nos parecía a todos, unos con más intensidad y otros con otras, nos parecía una cosa perfectamente posible, contrario a la experiencia que tenía la generación que había tenido que luchar en los 50, que era
era cuesta arriba y cuesta arriba y cuesta arriba y contra viento y contra marea y contra la cárcel y la persecución y el discrimen, porque no hemos hablado de todo el tema de la persecución, claro, del independentismo y con todo lo que eso supone. Sí, se nos pasó un poco mencionar la ley de la mordaza. Sí, es que no hay tiempo, ¿verdad?, para todos los elementos que podríamos tocar, pero la pregunta de la Revolución Cubana viene porque si bien la década de los 60, ¿verdad?, tuvo toda esa efervescencia, precisamente por esa esperanza también se recrudeció, pienso yo, la represión en contra del independentismo, particularmente con esa ola derechista de cubanos que llegó a Puerto Rico. Y a la misma vez, ¿verdad?, vienen unos fraccionamientos o ciertas divisiones dentro del independentismo que nos gustaría tocar. Quizás antes de llegar ahí, empezamos a ver a finales de la presidencia de don Gilberto ya ciertas pugnas en el partido, ¿no? ¿Verdad?, ciertas facciones, y nos gustaría saber en qué consistían, qué era, por ejemplo, el triunvirato, y a qué se refería el grupo tercerista, esas cosas que nosotros le hemos leído por ahí, escuchamos, pero que quizá no todo el mundo entiende. Y esa misma época tuvo unas consecuencias luego, pues más o menos quisiéramos entender qué pasó ahí en esa época de los 60 dentro del partido. Cuando las elecciones de 1956, los resultados fueron una decepción muy profunda para mucha gente. Gente que había tenido la sensación de aquel gran salto del 48 al 52, segundo partido, tacata. Pues de momento la idea era, bueno, pues tuvimos una excelente delegación a la legislatura, en Cámara y Senado, gente inteligentísima, capaz, que sé yo cuánto. 13 legisladores llegamos a tener. 15. No con el número, pero era un número grande porque se aplicó la ley de minoría plenamente. Y entonces en aquel ambiente pues había una gran expectativa de que las elecciones del 56 iban a haber un crecimiento. Pues eso no se dio. Al contrario, como dije ahorita, lo que ocurrió fue un reagrupamiento eficaz del anexionismo bajo el liderato de Miguel García Méndez, un vaciamiento de ese voto prestado que tuvimos en el 52. Y una campaña de represión política brutal. Bueno, todo eso estaba en el background, en buen castellano, estaba el tema de la represión caminando. Pero cuando ocurre eso, naturalmente en el PIB, don Gilberto nunca fue un caudillo. Don Gilberto fue un líder fuerte, pero don Gilberto no era un caudillo. Y el PIB es un partido que se alimentaba de distintas tradiciones. Había una vertiente que vino del llamado grupo universitario, don Julio García Díaz, doña Margot Arce. Había otro grupo que venía del nacionalismo. Había otro grupo que venía del viejo Partido Liberal. Había un grupo que venía del sector obrero. Unos socialistas que habían renegado del anexionismo. Así que nunca fue un partido en ese sentido homogéneo ni sociológicamente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con el PIB, que en mis visitas, cuando iba a los comités de la isla, cada comité era distinto. Por ejemplo, pues tú ibas a ciertos sitios en la isla, como por ejemplo a Jayuya, y era el comité de Jayuya, era un comité que estaba en manos de un grupo de hacendados, ya con una economía de hacienda venida a menos, pero una gente a la antigua, y de más está decir, blancos, cultos, hispanófilos, conservadores, católicos. De momento tú ibas a Arroyo, y el comité de Pico en Arroyo era fundado, eran negros, socialistas, la presidenta era una señora que trabajaba de empleada doméstica en una de las casas de la central. Habían otros comités donde había una influencia de un liderato protestante puertorriqueño emergente. Así que el PIB era un partido bastante homogéneo, así que heterogéneo.
y había un sector progresista políticamente, otro sector muy conservador, había un sector católico a ultranza. Bueno, la formación del PAC en el 60 le quita un canto importante, no solamente de base, sino de liderato. Lo cual es, si uno, ¿verdad?, lo piensa, lo cual es lógico en un partido que aspira a ser un partido de liberación nacional. O sea, que por definición no estás estructurado por las condiciones coloniales, no está estructurado que exclusivamente a raíz de una... transversal. Claro. Transversal. Y es que... Sí. Entonces, cuando vienen las malas noticias electorales del 56, había un sector ya en el liderato del partido que, como pasa en todos los partidos del mundo, siempre hay alguien que dice, oye, pues si solamente cambiáramos de presidente, quizás las cosas nos iban mejor. Análisis que puede o no ser cierto en un momento dado, pero de que es instintivo. Y entonces, ahí se desató, hubo una pelea significativa porque estaba en juego para en la asamblea post elecciones del 56, hubo una lucha por la vicepresidencia del partido. Y esa lucha por la vicepresidencia del partido era entre Baltasar Quiñones Elías. Se puede pegar un poco. Sí, era Baltasar Quiñones Elías, que había sido un joven popular que se fue de la Cámara de Representantes para unirse al PIB en su fundación en el 46. Fue de esos como don Fernando Milán, que ostentaban posiciones públicas y las entregaron para irse con el PIB. Eran populares, independentistas, y se fueron con el PIB desde el principio. Pues Baltasar, que era uno de los mejores oradores que yo he escuchado en mi vida, Baltasar era el candidato evidentemente preferido por Gilberto. El candidato contrario a Baltasar era un joven abogado de Mayagüez que tenía un historial muy, muy digno de lucha y que se llamaba Juan Mario Urá. La elección del 56 interna la gana Baltasar. Juan y otros, gente que estaban organizados en torno a él, se distancian y se convencen de que hay que ir a la abstención electoral, que la ruta electoral no lleva a ningún sitio. Cuando creían que iban a crecer del 52 al 56 estaban, pero cuando empezaron a pensar otra vez, el tema de participar o no participar era un tema de viejo arraigo en el debate del independentismo. Entonces también estas personas no solamente pensaban que la línea tenía que ser una línea de no participación electoral, sino que también la revolución cubana que iba emergiendo se convierte en el faro y prácticamente, no es que, no lo digo despectivamente, de que se convirtieran en una sucursal de la Revolución Cubana en Puerto Rico, porque eso no es cierto, tenían absoluta personalidad e identidad propia, pero cualquiera que escuchaba de afuera le parecía que eran todas posiciones coincidentes con esta nueva escenario de confrontación de Guerra Fría que ahora se trasladaba directamente al centro del Caribe, porque antes la Guerra Fría era una cosa por allá en Alemania, no, ahora la Guerra Fría era aquí. O sea, que se podría decir, aparte de los nombres o quizá diferencias de otra índole que haya habido entre las figuras grandes, ¿se podría decir que es una división entre el socialismo y nacionalismo que se ha visto en otros países o no era...? Bueno, yo creo que si vamos a usar brochas gordas para pintar, brochas gruesas, claramente en el sector que se quedó con don Gilberto primaba una sensación nacionalista más tradicional, mientras que en el sector que empezó a irse con Juan Mari, que luego fue evolucionando, había una mayor preocupación por asumir nuevas posiciones progresistas, revolucionarias, etcétera, etcétera, y de confrontación. Ese proceso en el 60, que coincide con que los del PAC se van. Partido de Acción Cristiana. Partido de Acción Cristiana, que es un partido que se forma en Puerto Rico como una manera de protestar o de una manera de denunciar
la participación del gobierno de Puerto Rico en los programas de esterilización masivo, los experimentos con la píldora anticonceptiva, todas esas cosas se hicieron en Puerto Rico, sirvieron para muchos abusos, muchas mujeres se enteraban que habían sido esterilizadas después que había ocurrido. Y entonces la Iglesia Católica en Puerto Rico institucionalmente se enfrentó con el gobierno de Muñoz sobre ese tema y la Iglesia promovió y estimuló la creación de un partido político, pensando que eso llevaría a que el gobierno de Puerto Rico alterara su compromiso con este tipo de medidas. Y una buena parte del liderato de ese partido salió de las filas del PIB. ¿Esos son los llamados terceristas? No, todavía no hemos llegado ahí. Okay. Y esa gente, claro, se fueron porque eran católicos, pero se fueron también porque pensaban que era el bate más grande para darle a Muñoz por la cabeza. De la misma manera que algunos republicanos vinieron a votar con nosotros en el 52 pensando que ese era el bate más duro para darle a los populares. O sea, que era la manera de ser más efectivo como oposición. Pero entonces en el 60 coincide el desgaje que representó el Partido Acción Cristiana, coincide con el desgaje que supone y la desmoralización que produce la iniciativa de Maribraz y la abstención electoral y qué sé yo cuánto. Esa división del independentismo. Y ahí Maribraz, perdone que interrumpa, ahí es que Maribraz funda el Movimiento Pro Independencia. Sí, entonces ese es el Movimiento Pro Independencia, que luego se transmuta en el Partido Socialista. Más adelante en los 80, ¿no? Muchos años más. 70. Esa división del MPI y el PIB coexiste en esos primeros años, de los 60, y eso debilitó al partido, que tiene por lo tanto un resultado electoral pobre en el 60 y en el 64, y además esto coincide con el deterioro en la salud física de Gilberto. Yo recuerdo a don Gilberto en el 64, 65, 66, que ya don Gilberto no podía ni guiar, porque no podía, la artritis era tal que no podía aguantar el guía, el manubrio del carro. Así que a don Gilberto le dieron todas las enfermedades a la vez. Y eso también pues limitaba su movilidad, y ese deterioro físico de él también empezó a estimular a gente a pensar que había que buscar alternativas para fortalecer el liderato del partido, rejuvenecerlo, no en términos de salir de don Gilberto, sino en términos también de distribuir el trabajo. Y eso es lo que lleva al cambio en el partido en el 68, porque fíjate que esa gente que va a la asamblea del 68, como por ejemplo la gente que va proponiendo la candidatura de Rubén, no es porque querían salir de don Gilberto, es porque querían realmente ayudar a ampliar el espacio de liderato del partido y meterle un elemento de sangre nueva, pero esa no es gente que se iba con Juan Mari, esa son gente que se había quedado en el PIB, eso es una cosa interna del PIB. Y en esa asamblea de 1968, en el Teatro La Perla en Ponce, donde yo estuve, por cierto, en esa asamblea surge como una especie de medida transaccional, una especie de liderato colegiado. Claro, porque don Gilberto, a todo esto, don Gilberto muere en el 67. Don Gilberto muere. Yo creo que don Gilberto entregó las últimas peticiones de inscripción para completar la inscripción del partido. Yo creo que a las 48 horas se murió. Y entonces, pues de esa asamblea de Ponce emerge como una especie de liderato supuestamente colectivo, pero era nada. Son esos empates que se hacen para evitar que la sangre llegue al río. Y a eso se le llamó el triunvirato. El triunvirato, porque estaba Rubén, estaba Jorge Luis Landín, que era de la ultra vieja guardia del partido, y estaba Gilberto Concepción Suárez
como una especie de reconocimiento de balance, de equilibrio a Gilberto. Eventualmente, ese triunvirato, pues nada, la realidad se va ocupando de los asuntos. En el fondo, Gilbertito no tenía el interés. Gilbertito lo hizo como una manera de contribuir a Gilberto Manuel, a que hubiera un elemento de balance, que no hubiera ciertas crisis. Gilberto Manuel sabía del cariño y el respeto y la admiración que Rubén le tenía a don Gilberto. Y así es que eso no podía funcionar porque no era operativo. Así es que al muy poco tiempo era obvio que era Rubén la persona que iba a estar a cargo. Y eso lleva al partido camino a las elecciones del 72, en un ambiente muy positivo, porque todo esto que yo describí ahorita de la guerra de Vietnam y todo este ambiente de juventud, todo esto estaba en su pleno apogeo en Puerto Rico y en el mundo y en Estados Unidos, y las protestas en todas partes del mundo. Había ocurrido la famosa, entre comillas, revolución estudiantil europea en mayo del 68, que daba la sensación de que el mundo estaba a punto de cambiar. Yo años después me reía muchísimo porque vi un artículo en una revista teórica que tenía el Partido Comunista Británico, y tenía un artículo sobre la famosa Revolución de Mayo en Francia en el 68, que se titulaba el artículo France, May 1968, The Turning Point in History Where History Failed to Turn. Pero el que vivía aquel momento, sí, le parecía que estaba a punto, los estudiantes al poder. O sea, claro. Es que yo confieso que yo he tenido siempre una gran debilidad por la moderación. Y así es que yo nunca fui de esos entusiasmos. Eso me recuerda al profesor Chiesa, que siempre decía, jóvenes, yo estaba en Berkeley en el 68 y yo estaba estudiando lógica. Él se perdió toda la... Sí. Así es que, pero en ese ambiente, el ánimo, camino a la elección del 72 en Puerto Rico, fue enorme, porque también el colapso del Partido del Pueblo, después de su intento en el 68, que vino a menos, eso desgajó a una gente del Partido Popular que se vino para el lado de acá, y de cara a las elecciones del 72 se minimizaron las tensiones con el MPI, que estaba muy metido en su cosa, y Carlos Gallizá fue hecho vicepresidente del PIB. El candidato a gobernador fue Noel Colón Martínez. Noel, que venía del Partido Popular. Así es que daba la impresión, ya eso te lo estoy contando, no porque lo presencié, porque yo en 1970 me fui a estudiar leyes para Boston y yo no volví a Puerto Rico para todos los propósitos prácticos. Todos los veranos me pasé viajando por todas partes del mundo y no vine a Puerto Rico realmente hasta el 75. O sea que toda esa tormenta que hubo aquí en el independentismo, claro, yo perfectamente enterado de ella, claro, pero no la viví, lo cual después me permitió siempre poder tener comunicaciones abiertas con mucha gente, muchos de los cuales luego nos hablaban. ¿Por qué? Pues porque yo no estaba aquí, pero lo seguí perfectamente bien, y en esa elección del 72, bueno, pues fue alguna cosa, ahí fue un tiempo después de los episodios de Culebra, por ejemplo. Sí, yo creo que esta entrevista está buenísima, sí, y la vamos a continuar, pero es un buen momento para terminar la primera parte, así que este episodio distinto, es la primera vez que hacemos esto, pero lo vamos a dividir en dos fases. Ya discutimos muy brevemente digamos, del 48 hasta el 70, que es cuando Rubén Berrión Martínez asume la presidencia, ¿no? Esta va a ser la segunda parte. Y así que aquí lo dejamos, y para la semana próxima escuchamos la segunda parte. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Fernando Martín García por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.